Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues se siguen deschavetando ahí en Atypical TV. Ahora se atreven a afirmar, como si ellos hubiesen estado en el lugar de los hechos, que hubo una discusión fuerte entre el secretario Marcelo Ebrard, secretario de Economía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esto en torno al Tratado de Libre Comercio, que como ustedes saben, pues fue rechazado a volver a ser firmado por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump. Inclusive señalan que Marcelo Ebrard estaría presentando su renuncia. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven Atypical TV? Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también habla acerca de que pues no se siente presionada. Sí, Estados Unidos puede decir, puede hacer, pero pues ella no se siente presionada. Ellos pueden seguir pataleando, pueden seguir señalando, pero pues no pasa absolutamente nada, dice la mandataria mexicana. El ex embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, ojo con esto, afirmó que nunca tuvo evidencia de presuntos vínculos de AMLO con el narcotráfico. Se le vino abajo otra oportunidad a la oposición, ya que derivado de este tema del caso Zambada y las mentiras que dijo Ken Salazar a López Obrador, muchos creían, o más bien la oposición creía firmemente, que Ken Salazar iba a sacar más información en contra de López Obrador, pero Ken Salazar se traga sus propias palabras y dice que no tiene pruebas en contra de López Obrador. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la mañanera retoma las palabras del ex embajador de Estados Unidos en México. Y se vienen malas noticias, muy malas noticias para Donald Trump, muy malas noticias para Donald Trump, porque a tan solo horas de haber querido hacer a un lado a nuestro país como socio comercial, Europa pues aprobó el Tratado de Libre Comercio con México. Tenemos oficialmente ya aprobado en ambas cámaras, tanto en la de México como en la de Europa, el Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea. Ahora, Morena comparó los gobiernos de AMLO y Felipe Calderón durante una conferencia de prensa encabezado por la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, y ahorita vamos a ver qué fue lo que dijo Ariadna. Pero bueno, vamos a empezar y yo quiero que empecemos escuchando las locuras de Atypical TV, ya que dice Mario Di Constanzo a Albanabel Hernández que le dijeron, le contaron, le platicaron un medio anónimo, porque no puede dar su nombre, no podemos verificar si existe, que hubo un pleito entre la presidenta Sheinbaum y Marcelo Ebrard, y que esto pues traería como consecuencia que Marcelo Ebrard presentara su renuncia. Vamos a escuchar. Digo, siempre lo ha habido. Esto pues ya habla de un enfrentamiento, ¿no? Digo, siempre lo ha habido. Y antes de la elección de candidato de Morena para la presidencia de la República, estaban enfrentados Claudia Sheinbaum y Marcelo, Estaban enfrentados y vimos a Marcelo Ebrard en varios momentos despotricar contra Claudia Sheinbaum. Por eso yo nunca les he creído sus sonrisitas, sus saludos y que ella lo haya llamado como secretario de Economía. Son una bola de hipócritas entre ellos también, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que dice entonces lo que te platicaron? Sheinbaum culpa a Marcelo por el fracaso en el TEMEC. Ajá. Y le responde, el fracaso es suyo, entregue a Rochamoya.
Dice quien estuvo ahí que la confirmación de que Trump no renovaría el TMEC se dio desde el martes 30 de junio a través de la Cancillería, que inmediatamente dio aviso a Palacio Nacional. La presidenta, muy molesta, concluyó y le dijo: este fracaso es tu culpa y tendrás que asumir las consecuencias. Por su parte, Marcelo, ya molesto por el regaño, no se quedó callado y le respondió: presidenta, el fracaso es... Esto pues ya habla de... Fíjense, te lo platican como si ellos hubiesen estado ahí y ellos pudieran validar la tremenda burrada que acaban de decir. Ahora, Marcelo Ebrard no suele ser santo de mi devoción tampoco, tiene por ahí 2, 3 cosas cuestionables, pero el fracaso, si lo quieren ver así, del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá, no fue culpa de Marcelo Ebrard, fue culpa de los berrinches de Donald Trump y de su estrategia para hacer politiquería con un tratado de libre comercio que lo puede meter en problemas, pero a él le vale 3 hectáreas de cacahuate, todo sea por entregar una narrativa acorde a su gobierno, a sus votantes, previo a las elecciones intermedias que se vienen en los Estados Unidos. Según Atípica TV, Marcelo Ebrard ya tiene firmada su carta de renuncia, ya va a renunciar. Eso es lo que están diciendo. Pruebas, pues no hay absolutamente ninguna. Pero bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México no se siente presionado por Estados Unidos y sostuvo que aunque ese país puede ejercer presión, su gobierno responderá con dignidad en la defensa de los intereses nacionales. México no se siente presionado por Estados Unidos. Estados Unidos puede ejercer presión sobre nosotros, el asunto es cómo respondemos. Y nosotros respondemos con dignidad, porque representamos al pueblo de México, que es un pueblo digno. Entonces, por eso es muy importante la información que damos hoy, que no tiene nada que ver, repito, con la detención de las personas, sino bajo qué condiciones se da y quién miente. Muy relevante. México no se siente presionado por Estados Unidos. Estados Unidos puede ejercer presión. En pocas palabras, lo que dice Sheinbaum Pardo es: mejor que haya un loco y no dos. Estados Unidos puede seguir rebuznando, puede seguir señalando sin pruebas, puede seguir diciendo, pues todo depende de cómo responda México, y México va a responder pues con trabajo, como siempre se ha hecho, con resultados. Esa es la manera correcta. Pero bueno, la oposición estaba ansiosa de que, derivado de los señalamientos del gobierno federal en contra de Ken Salazar, que pues lo están acusando con pruebas, es lo peor, a Ken Salazar de haberle mentido al expresidente López Obrador al afirmar que Estados Unidos no movió ni un solo peso para el operativo que dio con la captura y el posterior traslado de Ismael El Mayo Zambada de México a los Estados Unidos. A pesar de este hecho, más bien, y esa narrativa, pero de este hecho de que el gobierno federal está señalando a Ken Salazar como mentiroso y que la oposición quería montarse de esto para decir que Ken Salazar iba a acabar con López Obrador, pues hoy sale Ken Salazar, ex embajador de los Estados Unidos en México, y dice: no tengo pruebas. Oye, pero en tu libro dijiste: no tengo pruebas que vinculen al expresidente López Obrador con la delincuencia. Lloren, lloren y lloren opositores. En el libro usted cita a una persona que supongo que la traducción es el susurrador, ¿no? Quien le dice que el presidente López Obrador, y cito, está muy preocupado por la información de que Estados Unidos puede obtener del Mayo, y sigue como si el Mayo Zambada pudiera soltar la sopa. ¿Quién es esa cita? ¿Es alguien que nos puede decir quién es? ¿Y por qué el presidente entonces López Obrador estaba tan preocupado? Mira, Jorge, primero, yo nunca tuve evidencia que López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, licenciado, estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Y eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador. O sea que no hubo acuerdos con narcos. No había acuerdos de López Obrador con narcos. Yo no tengo a conocer que eso ocurría, ¿no? Y lo preguntaba, y eso no lo tenía.
Lo que pasaba en esos tiempos es que se hablaba mucho de estas preocupaciones, todos lo estaban hablando, estaba en la prensa, estaba en la mañanera, estaba donde quiera, ¿no? Entonces, sí, me hablaban muchas personas de eso, de esa preocupación, pero ahí es donde se para ese capítulo. Pero es que usted escribe, embajador, dice, era bien sabido que los poderosos carteles criminales transnacionales mexicanos habían comprometido a muchos funcionarios del gobierno. Me está diciendo que López Obrador no, pero ¿usted sabía de otros funcionarios del gobierno que estuvieran involucrados con el narco? Yo no tenía esas evidencias, ¿no? Lo que se sabía es que había corrupción en México, en muchos lugares del gobierno, desde los lugares locales hasta donde llega, ¿no? Se conoce muy bien el caso de personas que servían en el gabinete, incluso José García Luna, donde ellos pues estaban ya hallados por los juzgados aquí en los Estados Unidos muy corruptos, ¿no? Muy corruptos. Fíjense, en pocas palabras, lo que dice Ken Salazar es, bueno, sí lo escribí, pero no tengo pruebas. Nunca tuve pruebas en contra de López Obrador. Oiga, pero usted dijo, pues sí dije, pero no tengo pruebas. Digo, para lamento de la oposición, Ken Salazar no tiene pruebas. ¿Y saben cuál es la única base que tiene para reafirmar que el gobierno está coludido con la delincuencia, hablando del gobierno de México? Lo mismo que ha dicho la Casa Blanca, el periodo de Felipe Calderón, en donde el secretario de Seguridad era Genaro García Luna. ¿Qué dijo la presidenta al respecto? Lo que es importante aquí, porque nosotros ayer dijimos, aunque el ex embajador plantea otra cosa, que se le mintió al gobierno de México en su momento. Y la prueba es la exposición del avión donde el FBI lo pone como si hubiera sido resultado de una operación del FBI, de la llegada de dos miembros del cártel organizado, de la delincuencia organizada, del cártel de Sinaloa a Estados Unidos. Y ayer Rosa Isela presentó claramente cómo fue este proceso. ¿Qué argumentos adicionales podemos dar aparte de la declaración de Ken Salazar hoy, relacionado con que no había ningún vínculo del gobierno del presidente López Obrador en particular con este grupo delictivo? Pues la detención de Ovidio Guzmán, la detención de muchos otros que estaban vinculados con este cártel. ¿Qué diferencia tiene con los gobiernos anteriores? Pues que durante el gobierno de Fox se fuga de la cárcel el Chapo Guzmán en el 2001 y no es detenido hasta el 2014, que por cierto se vuelve a fugar y lo vuelven a detener. Pero del 2001 que se fuga de la cárcel al 2014 no hay detención de él. Y además está ya la sentencia García Luna, en donde el propio jurado de Estados Unidos dice claramente que había vínculos y recibía dinero de ese mismo grupo delictivo García Luna, que fue con Fox, el titular de la Agencia de Investigación Criminal, y con Calderón, su secretario de Seguridad. Entonces es la declaración de Ken Salazar relacionado con esto del ex embajador. Y al mismo tiempo, pues todas las detenciones que hubo en el periodo del presidente López Obrador de personajes de este grupo delictivo. En pocas palabras, las evidencias están a favor del gobierno de López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y en contra de los gobiernos panistas de Felipe Calderón y Vicente Fox. Ahora, para coraje de los Estados Unidos, ya aprobó la Unión Europea el Tratado de Libre Comercio con nuestro país, Gracias. Y también preguntarle, ya mencionaba en las participaciones anteriores la aprobación del Parlamento Europeo al Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interior. ¿Qué significa para México que ya se haya aprobado este acuerdo con la Unión Europea, Presidenta? Bueno, facilita inversiones, facilita exportación de productos mexicanos a Europa y garantiza nuevos mercados, además del mercado de América del Norte. Entonces es algo importante para México. Hoy viene el presidente de la Comunidad Suiza. Presidente de Suiza. Lo vamos a recibir a las 10 de la mañana, vamos a acabar un poco más temprano. Vamos a tener una reunión de como de 2 horas, en donde primero me reúno con él, luego con su comitiva y luego con algunos empresarios suizos. Para coraje también de la oposición y de los Estados Unidos, México triunfa en los comercios fuera de los Estados Unidos, digo, porque
el periodo neoliberal nos tenía sometidos a los gringos. Pero bueno, habla Ariadna Montiel de la comparación entre el expresidente López Obrador y el espurio de Felipe Calderón. Adelante. Andrés Manuel fue un presidente con mucha popularidad y lo sigue siendo. Tiene niveles muy importantes de aprobación y de reconocimiento a su gobierno, así que estamos muy contentas y contentos por ello, versus la posición de Calderón como un presidente usurpador y que promovió la violencia. Mientras el gobierno del presidente López Obrador sacó de la pobreza a 13.5 millones de mexicanas y mexicanos, Felipe Calderón sumó más de 15 millones de pobres en México. En el 2012, 61 millones de mexicanos y mexicanas vivían con pobreza patrimonial. Así que esa es una herencia del neoliberalismo, del PRIAN, que el presidente López Obrador combatió con mucha convicción, y por eso, por el bien de todos, primero los pobres, es el principio básico de nuestro movimiento. También respecto a la parte de la violencia, el gobierno de López Obrador se mantuvo en una estrategia de atención a las causas, mientras que Calderón desató la guerra contra el narcotráfico, la fallida guerra contra el narcotráfico. Y también, como comparativo, que esto es pues, muy importante para los trabajadores, la política salarial y de mejoramiento de los empleos nos trajo un aumento sustantivo al salario mínimo, mientras que en el gobierno neoliberal de Felipe Calderón no hubo estos aumentos como sí los hubo ya en el gobierno del presidente López Obrador, y nuestra presidenta continúa con esta política salarial, especialmente sobre el aumento. En pocas palabras, no hay puntos de comparación y vale la pena. Vale la pena mostrar los datos, la evidencia más allá de las habladurías que principalmente vienen de los panistas. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de que nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.